Vas a, Pablo, pues, escucha con audífono. Ya, pe, escucha con esto. Va a ser bulla, todo el mundo va a escuchar. No importa. En que empecé. Buenas tardes ante todos los presentes. Por parte de la rama del PES San Marcos de la IE, les damos la bienvenida a la conferencia virtual de Ya, análisis de actuación de los esquemas de ponlo, pues. teleprotección en la línea de transmisión a cargo del ingeniero electricista Eleazar Sierra Espinosa, Voy a quien culminó sus tranquila estudios de superiores en la cortina. Universidad Nacional del Centro de Perú con estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con mención en sistemas de potencia. También realizó cursos de especialización en sistemas de protección organizado por CIP Lima y cursos de actualización en sistemas de protección y control en Brasil. Sin más, recordarle que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios y estas tendrán lugar a ser respondidas al final de la ponencia, con un lapso de tiempo de 10 minutos. Bueno, sin más que agregar, damos pasos al ingeniero para poder empezar con la conferencia. Sí, ingeniero, adelante, le damos la palabra. Listo. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, primeramente con todos. Ante todo, gracias por la invitación. Voy a exponer un tema muy interesante que es muy importante también para, que forma parte muy importante del sistema de protección en línea de transmisión. De teleprotección que comúnmente se utiliza ¿Vas a ir, pues? acá en el CEIN, caso Perú. Especialmente me voy a enfocar al tema de teleprotección a relés de distancia. ¿Sí? Existen muchos esquemas de teleprotección también referidas a sobrecorrientes direccionales. También existe esquemas de teleprotección para disparos transferidos y muchos más, y sus variantes. Entonces, pero en este particular caso, por el tiempo que nos va a tomar compartir esta información y para que sea también de buen provecho, vamos a explicar dos esquemas muy importantes, que es el esquema de teleprotección por subalcance, el PUTT, que algunos conocen, o por sobrealcance, que es el POTT, ¿no? Esquemas de aceleración de disparo. Listo, entonces con esto vamos a empezar. Listo. Para comprender esto, primeramente tenemos que comprender cómo funciona un relé de distancia. Entonces aquí vamos a hacer una breve introducción, ¿no?, a la protección distancia, o impedancia también, como se le llame, ¿no? Entonces la protección distancia, pues, generalmente se utiliza para proteger la línea de transmisión, como habíamos mencionado. También algunas líneas de distribución que se encuentran interconectadas, ya sea en 60 kb, ¿no?, por ejemplo. Transmisión me refiero mayores a 100 kb, ¿no? Entonces, actúan pues como una protección principal para estas líneas aéreas, ¿no? Y también en línea de transmisión podríamos decir que actúan como una protección de respaldo para las líneas adyacentes a una línea, o también para proteger la barra, ¿no?, como respaldo, ¿no?, ya en tiempos mayores a cada protección independiente de cada equipamiento. Muy bien. La ventaja de estas protecciones es que son bien selectivas, ¿no?, rápidas, ¿no?, para despejar las fallas. Bueno, ¿en qué se basa esto? A ver, voy a agarrar un puntero acá. Sí hay. Listo. A ver, ¿en qué se basa la protección de distancia?
Bueno, la protección distancia o función impedancia, ¿no? Está dentro de un equipo, bueno, actualmente ya equipos numéricos o relés, IEDs, como se le llame, ¿no? Tantos nombres que se le ha asignado. El lectura, tensiones y corrientes, ¿no? Para reflejar una impedancia, ¿no? A través de la relación tensión y corriente, él va a obtener una impedancia. Por ejemplo, en este caso, sucede una falla en una línea, ¿no? Él va a ver la impedancia de falla, que es la relación simplemente entre la tensión y la corriente, ¿no? Pero debemos recalcar, ¿no?, que el relé está midiendo señales análogas en valores secundarios, ¿no? Acá utiliza pues un transformador de corriente, un transformador de tensión, y esto lo refleja en una impedancia secundaria, ¿no? Y por una simple transformación, puede ver acá, ya el relé puede comenzar a medir los parámetros de esa impedancia y tomar alguna acción por una falla presentada en una línea, ¿no? Ese es el principio de operación. El principio de medición que se tiene es el siguiente. Si sucede una falla en una línea, bueno, en esta línea que estamos acá para el ejemplo, ¿no? Y esta falla de la línea está dentro de un alcance predefinido, o ajuste, como se le llame, esa impedancia de falla es menor que la impedancia de la línea, el relé va a operar. Ese es el principio, ¿no? El relé opera. Ahora, esto es para una falla, digamos, una falla franca, ¿no? Pero ustedes saben, pues, que las distintas fallas que suceden en el sistema eléctrico, pues, son fallas ya, tienen una resistencia de falla, ¿no? Ya partiendo de la misma resistencia del arco que se puede generar, la resistencia, pues, por donde va a circular la corriente de falla, ¿no? Entonces, esta impedancia de falla no simplemente va a reflejar, ¿no?, una medida proporcional a la impedancia de la línea, sino esto también ya se va a ver impactado o sumado a una resistencia de falla, ¿no? Entonces, el relé ya simplemente no va a ver las fallas tal vez que se ubican por acá, ¿no?, en la misma línea, sino que debido a esta resistencia de falla ya puede haber una impedancia tal vez más grande, ¿no? Depende del tipo de falla que se presente o la resistencia de falla, ¿no? Entonces, esta impedancia de falla, ustedes ven acá, ¿no?, ya va a ser diferente a esta impedancia que es proporcional a la línea, ¿no? Ahí, que se va a ver afectado, ¿no?, por esta resistencia de falla. Entonces, el relé, como ustedes pueden ver acá, se basa simplemente en medir una impedancia, ¿no?, que esté de acuerdo, que esté en proporción a la impedancia de la línea, y de acuerdo a un seteo CLDA, va a actuar el relé, de acuerdo a esa impedancia medida. Aquí la medición, por ejemplo, de lazo fase-fase, a ver, cada cierto tiempo me van a confirmar si están escuchando, porque a veces como si es un poco, parece que estuviera hablando solo acá, y me van a confirmar, por favor. No se vaya a ir la conexión. Ingeniero, no se preocupe. Listo, muy bien, muy bien. Entonces acá el relé también mide un lazo de fase-fase, un lazo de impedancia. Entonces la impedancia de fase-fase que mide el relé simplemente también es la relación entre la tensión y corriente, ¿no?, como pueden ver esta expresión acá. Y para la impedancia, el lazo de impedancia de fase tierra también es una relación entre la tensión y corriente, pero está añadido acá un factor de compensación homopolar, ¿no?, por la falla. Es para fallas monofásicas, ¿no? Acá dice lazo fase tierra, ¿no? Cuando hay una falla, pues va a circular a través de tierra, por decirlo así, ¿no? Y se va a ver afectado por un factor de compensación homopolar, que es un K-E, ¿no? Y va a ser el 3 I sub 0, ¿no?, que conocemos neutro.
Bueno, este es un resumen así, ¿cómo se diría? Un resumen del resumen, ¿ya? De un relé de distancia para poder comprender lo que vamos a explicar. Aquí también los relés presentan una característica de operación, ¿ya? Y también un escalonamiento. Esta característica de operación, como el que ven aquí, esto de acá, es una característica cuadrilateral, ¿no? Alguna vez habrán visto. También hay otras características de operación, como por ejemplo el MO, ¿no? También que se utiliza. Bueno, mayormente se utiliza el que vemos aquí en pantalla, que es una característica cuadrilateral, ¿no? Caso Sein, todo voy a hablar caso Sein, porque en los libros, cuando uno busca en literaturas o comienza a leer, siempre comienzan con el MO, ¿no? Explicando. Entonces, vamos a aterrizar a nuestro caso, ¿no? De qué manera, pues, en su mayoría, ¿no? Los relés de protección de línea, ¿no? De distancia, tienen esta característica. En su mayoría. Hay una que otra ahí que sí he visto que utilizan MO, pero en su mayoría utilizan esta característica de distancia. Entonces, la protección de distancia, pues, presenta un escalonamiento, ¿no? Escalonamiento se llama, es que presentan varias zonas de protección, con el fin de que sean selectivos, con el fin de que sean coordinables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros ubicamos una falla aquí en la línea, ¿no? Aquí en la línea, ¿no? ¿Qué nos dice el relé de distancia? Ya sabemos que el relé de distancia mide la impedancia simplemente entre la relación de la tensión y corriente. Entonces, si está dentro de su alcance, ¿no? De esta zona que se ha parametrizado, ¿no? Los relés de distancia que se ubican en esta subestación van a operar, ¿no? Vamos a suponer que la falla detectó ambos en zona 1, va a operar, ¿no? Va a haber si es una falla monofásica, pues va a ser un disparo monopolar, ¿no? De la fase fallada con un posterior recierre exitoso. Si es una falla bifásica, trifásica, los relés mandan a aperturar tripolarmente los interruptores, ¿sí? Entonces, de igual manera presenta otro escalón que es zona 2, que protegen. Acá me falta indicar, esto puede proteger la línea dependiendo de la longitud de la línea, entre el 70, 80, 85% de la línea, dependiendo de la longitud de la línea, ojo. Y de igual manera acá, la zona 2 puede proteger hasta un 120%, ¿no? De la línea, más esta línea adyacente que vamos a ver, ¿no? Acá hay algo importante que quiero aclarar, porque muchas veces me he topado a veces, sobre todo con los alumnos a veces que egresan, por ejemplo, cuando sucede una falla en este punto, dicen, ¿no? Ahí recién opera la zona 2, pero cuando sucede la falla aquí ya no opera la zona 2. He escuchado eso. Pero no es así, ¿no? Lo que pasa es que la zona 2, llamémoslo siempre como alcance, ¿ya? Siempre como alcance, es decir, que cubre toda esta región, de esta manera, ¿sí? Todas las fallas que ocurren acá, en estos puntos, hasta una falla en barra, por ejemplo, cubre la zona 2, ¿ya? Y va a ser despejada en un tiempo de 400 milisegundos. Entonces, siempre cuando hablamos de los relés de distancia y sus zonas, hay que hablar de alcances, ¿ya? Por ejemplo, sucede una falla en zona 1, como el ejemplo acá dentro de la línea, sería acá, una falla en zona 1. Si bien es cierto, la zona 1 va a operar, pero la zona 2 se encuentra aquí, y la zona 3 también que se encuentra aquí, estas zonas también se van a arrancar, es decir, van a detectar esa falla. ¿Por qué? Porque está dentro de su alcance. Está dentro de su alcance. Esto es muy importante para comprender cómo operan los esquemas de teleprotección, porque los esquemas de teleprotección, como son esquemas que se utilizan para acelerar el disparo de la zona 2 comúnmente, ¿no? Es importante que esto se tenga en cuenta, ¿no? Bien, acá dentro de la característica de operación también podemos ver dónde se ubica la impedancia de carga, ¿no? Normalmente la carga, ¿no? Se ubica aquí porque es una impedancia bien grande, ¿no?
esta impedancia de carga, pues es una relación entre claro, está directamente relacionado con la tensión al cuadrado entre la potencia o la capacidad que suministra la línea, ¿no? Puede calcular fácilmente con la capacidad nominal de la línea y la tensión. El nivel de, ¿no? Siempre sucede la falla dentro de la línea, dentro del alcance de zona 1, ¿no? Entonces la carga va a estar en sigue rondando por aquí, ¿no? Cuando se dé la falla, ¿no? Esta impedancia se va a ir de esta manera, así. Va a entrar acá, así, de esta manera, a ese punto. Y ahí el relé va a actuar, ¿no? Va a detectar la falla en zona 1. O también puede estar fuera del alcance de la zona 1, pero dentro del alcance de zona 2. Entonces, o también puede irse por aquí, ¿sí? Y puede entrar a la zona 2. Así. Es así como operan los relés. En general, los relés de distancia. Bueno, entonces, con estas dos diapositivas, espero que se haya entendido cómo funciona un relé de distancia. Hay muchísimas variantes, características, pero esto es la parte fundamental que tenemos que tener. Bien. Vamos aquí. Para un ejemplo, un caso real. Por ejemplo, aquí tenemos una falla monofásica en la fase R de la línea 2206, Pumacocha-San Juan, esta línea es de 220 kV, ¿no? Los registros que he tomado aquí es de la subestación Pumacocha, ¿ya? Por ejemplo, lo que les explicaba, ¿no? En prefalla, que sería acá, aquí en la parte exterior tienen los registros acá, a ver, voy a apuntar si tienen los registros de corriente, y acá los registros de tensión. Entonces, en prefalla, que sería toda esta parte de aquí, antes que se dé la falla monofásica, ¿no? La impedancia de carga está rondando por este punto, por aquí, ¿no? Y una vez que sucede la falla monofásica, es inmediatamente va a entrar dentro de la zona de protección del relé de distancia. Como se ve aquí, o sea, esto se va a desplazar de esta manera, ¿no? Entrar así, ¿no? Bueno, aquí en el oscilo yo he puesto una falla monofásica que ha hecho un recierre exitoso, ¿no? Como ven aquí, solamente ha abierto el polo de la fase R. Como pueden ver aquí en las tensiones de prefalla, en esta parte, vamos a ver el puntero láser, en esta falla, las tensiones de prefalla, ¿no? Aquí abre el interruptor de la fase R y vemos que aquí la tensión se va a cero, ¿no? Bueno, casi cero, digamos. Y después de 500 milisegundos aproximadamente, ¿no? Vuelve a hacer el recierre, ¿no? Y continúa normalmente la operación, ¿no? de la línea, ¿no? Entonces, haciéndole un zoom a la zona de operación, vemos que la falla, por ejemplo, aquí se ubicó dentro de la zona 1, pero también está dentro del alcance de la zona 2, ¿no? Sería esto de acá, y también está dentro del alcance de la zona 3, ¿no? Entonces el relé en todas sus zonas va a mirar la falla, ¿no? Eso es importante para explicar cómo funciona el sistema de teleprotección, para que tengan muy en cuenta. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Listo. Muy bien. Aquí vamos a ver, antes de entrar de lleno a los esquemas de teleprotección, voy a explicar mediante un ejemplo por qué tenemos la necesidad de utilizar un esquema de teleprotección para acelerar el disparo. Ya antes de entrar al esquema de teleprotección, ¿no? Porque es importante conocer y ¿para qué? ¿Por qué nada más con los relés de distancia? ¿No? ¿Por qué nada más con los relés de sobrecorriente direccional? ¿Por qué es necesario, no? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Entonces, vamos a este caso. El primer caso. Supongamos que sucede una falla a mitad de línea,
¿sí? Como lo había explicado, vamos a ver el puntero, listo. Como había explicado, por ejemplo, si las fallas suceden a mitad de línea, entonces está dentro del alcance de zona 1, dentro del alcance de zona 2, del relé que se encuentra aquí en la subestación local, y también va a estar dentro del alcance de zona 1 y de zona 2 del relé que se encuentra en la subestación remota. Entonces, deberían arrancar y el lazo de impedancia debería ubicarse dentro de esas zonas, ¿no? De esta manera. Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, como la falla ha sido a mitad de línea, ¿no? Y los relés ven, los relés de distancia ven la falla dentro de su zona 1, ¿no? Siempre para los ejemplos vamos a suponer que es una falla monofásica, porque para fallas básicas, trifásicas, ni hablar, la protección va a disparar tripolarmente, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que es una falla monofásica de la fase R, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Para despejar esa falla, ¿no? Vamos a suponer que es una falla en la fase R, entonces los polos, ¿no?, del interruptor de la fase R de ambas subestaciones van a abrir, ¿no?, para despejar la falla, y posteriormente, cumplido el tiempo muerto, ¿no?, de 500 milisegundos, va a ser el recierre para que continúe en operación normal, continúe en servicio la línea, ¿sí?, para que siga conectada. Vamos a ver ahí, aquí mandan a disparar los interruptores, ¿no? Ahí se abre, manda la orden de recierre y vuelve a cerrar. Eso es lo que pasa, ¿no? Normalmente. O sea, eso debería pasar. Listo. Ahí necesitamos esquema de teleprotección. ¿Hemos necesitado? No hemos necesitado un esquema de teleprotección, ¿no?, para esa falla. Listo. Entonces, ya se van a ir dando cuenta para qué tipo de falla o en qué situaciones es importante tener el esquema de teleprotección. Vamos al siguiente ejemplo. El segundo caso, por ejemplo, sucede una falla al 5% de la subestación local. Ahí, ¿no? Sucede una falla. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes va a arrancar? Primero analicemos el relé que está en la subestación local. ¿Está dentro del alcance de la zona? Sí. ¿Está dentro del alcance de la zona 2? También. Vamos a la subestación remota. ¿Está dentro del alcance de zona 1? Vamos a suponer pues que la zona 1 se ha ajustado al 85%, puedo decirles eso. Ya, o sea, va a estar fuera de su alcance. ¿Va a estar dentro del alcance de zona 2? Sí, ¿no? Eso no va a estar nada más dentro del alcance de la zona 1. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Ya lo he explicado. Va a detectar la falla aquí dentro de su zona 1. Aquí va a detectar la falla dentro de la zona 2, ¿no? ¿Y cómo va a operar el relé? El relé, pues, operará como está en zona 1. En zona 1, ahí, en zona 1 siempre hace un disparo instantáneo, ¿no? De acuerdo al escalonamiento que vimos en las anteriores diapositivas, ¿no? En la segunda diapositiva que les presenté, siempre hace en un tiempo, bueno, en teoría instantáneo, ¿no? Siempre hay unos milisegundos ahí que se demoran para detectar la falla y todo eso. Entonces, en zona 2, 400 milisegundos. Entonces, el relé de la subestación local va a disparar de manera inmediata, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el relé de la subestación remota? Va a esperar que la falla dure 400 milisegundos para que recién mande un disparo. Y el disparo va a ser tripolar, ¿no? Zona 2. Entonces, vamos ahí. Sucede el disparo. La falla sigue aquí estando en zona 2. Contabiliza sus 400 milisegundos, ¿no? Abre. Pero, ¿qué pasó en la subestación local? Va a volver a cerrar, ¿no? Porque ahí disparó solo un polo, ¿no? Y cumplió su tiempo muerto e hizo el recierre. ¿Qué problema se está presentando acá? Que el interruptor de la subestación local queda cerrado
la línea queda energizada desde un solo extremo, ¿no? Esto podría provocar, si son líneas muy largas, sobretensiones, podría ser, ¿no? Otro caso, en este mismo caso, podría ser también, podría darse el caso, por ejemplo, que la falla no se extinga, y bueno, ahí sí definitivamente, pues, como el arco no se extinguió, ya va a disparar, va a ser un cierre sobre falla y va a abrir el interruptor de la subestación local. Pero para el ejemplo vamos a suponer que de esta manera se está comportando, ¿no?, los relés de protección ante esa actuación, para verificar después cómo operan los esquemas de teleprotección. Entonces, si nosotros aquí implementamos un esquema de teleprotección, no sucedería esto. ¿Qué hace el esquema de teleprotección? Me voy a adelantar un poco. Acelera el disparo de esta zona. Como ven que esta zona, vamos aquí, como vemos que esta zona, vemos que el relé ha detectado la falla en zona 2 y tiene que esperar 400 milisegundos. El esquema de teleprotección, ¿qué dice? Oye, no tienes que esperar estos 400 milisegundos. El relé de acá le dice, yo detecté una falla, ¿no? Él le avisa mediante un medio de comunicación, ¿no? Le dice, le manda una señal, un envío, un permisivo también, como le llaman. Acelera este tiempo, ¿no? Inmediatamente, para que pueda disparar este interruptor y nuevamente hacer el recierre, ¿no? Para eso se utiliza el esquema de teleprotección, ¿ya? Pero esto lo voy a explicar más adelante. Vamos a suponer ahora otro caso, que la falla fue el 95% de la subestación local, ¿no? Va a suceder lo mismo, ¿no? Nada más que está en viceversa. El otro fue acá al 5%. Bueno, va a verse la misma actuación que el otro relé. Vamos a ver, ¿qué pasaría acá? Si sucede la falla al 95%, este relé de su zona de protección, ¿dentro de qué alcance de su zona se encuentra? Está dentro del alcance de zona 1 de este relé y también está dentro del alcance de zona 2. Para este relé no se encuentra dentro del alcance de esta zona 1, pero sí se encuentra dentro del alcance de la zona 2. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahí lo vemos gráficamente, ¿no? Cómo está operando nuestro relé. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esto detectó de falla en zona 1 el disparo es inmediato, ¿no? Abre el interruptor, pero la zona 2, ¿no?, sigue temporizando sus 400 milisegundos para que dispare. Entre tanto que este interruptor, como solo abrió un polo, ¿no?, está en el proceso de recierre, ¿no?, esperando a que se cumpla el tiempo muerto para hacer el recierre de este interruptor. Entonces vamos ahí, abre, cierra, ese proceso de recierre. Listo, acá nuevamente la línea quedó conectada desde un solo extremo, ¿no?, y quedó tensionada, ¿no?, que podrían causar algunos problemas en el sistema, ¿no? Listo. Entramos aquí. Esquemas de teleprotección. Entonces, como les comentaba, los esquemas más importantes, ¿no?, que se tiene en una línea de transmisión, ¿no?, en un sistema de protección de una línea de transmisión, son estos esquemas de aceleración por disparo, aceleración del disparo por PUTT en sus siglas, que dice, ¿no?, disparo transferido por subalcance y disparo transferido por sobrealcance, ¿no? Entonces, ahora pues a ver un ratito si escuchan por ahí una ambulancia. Bueno, voy a comenzar a explicar esta parte sin antes de volver a mencionarles que no son los únicos esquemas de teleprotección. Ojo, aquí en la presentación no va a decir, pues no, esos no son los únicos, cierto, no son los únicos. Existen pues otros esquemas de teleprotección, como son DUTT, que son transferencias de disparo rápido, por ejemplo, 67 MCD, que son, voy a ponerle en mute por favor unos segundos, ¿sí?
hasta que pase el ruido. Listo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me logran alguien que me confirme? Ya, listo. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les comentaba, estos no son los únicos esquemas de teleprotección. Es más, aparte de estos esquemas de teleprotección, por necesidad propia del sistema, hay esquemas especiales de protección, ¿no? Que utilizan transferencias de disparo para desconectar, para desconectar centrales, por ejemplo, allá en el lado del sur, por la subestación El Ángel, por ejemplo, hay un esquema especial de protección que desconecta, por ejemplo, la central El Ángel, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ya no envía señales nada más de teleprotección, sino envían señales de medición, de potencia. Entonces, también, por ejemplo, hay esquemas de disparo directo transferido por sobretensión, hay disparos transferidos cuando opera un relé de falla interruptor, 50 BF, etcétera, etcétera. Hay un montón. Pero la idea de esto es principalmente explicarles esto porque, por ejemplo, de lo que les comentaba, es que el interruptor que envía para operar el despeje del interruptor de la falla, ¿no? Sucede, pues, suceden pocas veces, ¿no? Suceden pocas veces, ¿no? Lo que sucede más, o lo que sucede mayormente, son estas fallas, ¿no? Fallas, ¿no? Por descargas atmosféricas, fallas por acercamiento, por ejemplo, no sé, quema de caña, por ejemplo, en el norte, ¿no? Acercamiento tal vez de vegetación, que son fallas de alta impedancia, ¿no? Bueno, aunque ahí sí hay que tener especial cuidado con fallas de alta impedancia. Pero son más estos esquemas los que operan cuando hay fallas en línea de transmisión. Es por eso que me he centrado para poder explicarles estos esquemas. Listo. A ver, empecemos. Esquemas de teleprotección, PUTT. Listo. Vamos a agarrar el mismo caso de falla que hemos visto en la anterior presentación y vamos a ver lo siguiente. Sucede una falla cerca a la subestación local, ¿no? Al 5%, digamos así. ¿Qué va a pasar? Bueno, en el anterior análisis verificamos que esto, como es falla monofásica, acá va a ser el recierre monopolar y acá va a disparar, por lo tanto, la línea va a quedar energizada de la subestación local. Esto, bueno, si se extingue, ¿no? Pero otros me pueden decir, oye, no, pero esa falla, el arco no se puede extinguir, la falla puede ser permanente. Bien, también puede suceder, pero para la explicación vamos a suponer que pase esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a detectar la falla en zona 1, en este extremo va a detectar la falla en zona 2, ¿no? En zona 1 no aquí, ¿por qué? Está fuera de su alcance, ¿no? ¿Y cómo va a operar? Veamos. A ver, antes de explicarles esto, les explico esta parte lógica. Este es el esquema de teleprotección de PUTT. Les voy a explicar primero esta parte. Entonces, aquí, por ejemplo, va a detectar la falla en zona 1, ¿no? El PUTT envía el permisivo, la señal de envío de teleprotección, o el aviso, digamos así, ¿no? La alerta, llamémosle así para que se entienda, ¿no? A través de la zona 1, esta señal envía esta señal al otro extremo, ¿no? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué medio? Bueno, los medios que se utilizan aquí son comúnmente, a ver, lo que se tiene en el sistema comúnmente son onda portadora, fibra óptica y también he visto microondas por ahí.
Entonces, mayormente onda portadora y fibra óptica. ¿Ya? Bueno, la fibra óptica ya está entrando con fuerza, ¿no? Pero siempre hay equipos de onda portadora. Entonces, este envío de la señal de teleprotección, vamos a suponer, a ver, que sea un equipo de onda portadora, ¿no? De comunicación. El tiempo de envío está entre los 10 y 20 milisegundos más o menos, y en un medio de fibra óptica estamos entre los 5 y 10 milisegundos. La fibra óptica es más veloz, la transmisión es por luz. Entonces, vamos a ver que se envía esta señal, ¿no? Como tenemos aquí el arranque de la zona 2, ¿qué nos dice el esquema? PUTT. Si yo tengo una señal de recepción, ¿no? Que fue avisada por este relé o la falla aquí en zona 1, y yo detecté la falla, ¿no? Dentro de la zona 2, yo tengo que acelerar el disparo, eso es. Ya no tengo que esperar 400 milisegundos. Entonces, inmediatamente manda el disparo. Eso es lo que hace el esquema de teleprotección por PUTT. Veamos. Veamos ahí lo explicado. Detecta la falla en zona 1. Estamos aquí. Envía la señal de teleprotección al otro extremo, ¿no? Y se produce el disparo. Inmediatamente, entonces, ¿qué pasa? Se abren los interruptores y vuelven a hacer el cierre monopolar en ambos extremos de la línea, y la línea continúa en su operación normal. Para eso sirve el esquema de teleprotección, ¿sí? En este caso, el esquema empleado es el PUTT, ¿sí? Muy bien. Veamos, el esquema de teleprotección PUTT. ¿En qué se diferencia? Anteriormente, la señal de aviso, ¿quién lo daba? La zona 1. En este caso, la señal de aviso lo va a dar la zona 2. ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a suponer nuevamente la falla. Aquí. Uy, ¿qué pasa acá? Ya. Vamos a ver, yo mismo voy a dibujar la falla. ¿Qué pasó? Ya. Si acá no sé qué pasó en la diapositiva. Estaba la falla aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Sucede la falla, ¿no? Aquí va a detectar la falla dentro de su zona 1. Aquí va a detectar la falla en zona 2. ¿Cómo va a operar el esquema de PUTT? ¿No? La zona 2, indiscutiblemente, los dos relés lo van a ver, ¿no? Porque la falla cubre toda la línea y una porción más de la línea adyacente, ¿sí? Entonces, en un esquema cuando ocurre una falla en una línea, sí o sí lo va a ver ahí el esquema de PUTT. Parece más seguro, ¿no? Entonces, al ver que sucede acá una falla en zona 1, ¿no? Inmediatamente, pues aquí va a mandar el disparo tripolar, y como también monopolar, y como aquí también vio la falla, ¿no? En zona 2 va a enviar la señal de teleprotección al otro extremo, ¿no? Con el fin de acelerar el disparo, porque él también vio la falla dentro de su zona, ¿no? Listo, veamos aquí. Y va a suceder esto. Va a enviar el disparo. Notemos algo. Como él también ve la falla en zona 2, él también, como tiene el esquema de PUTT, va a enviar la señal de teleprotección y a su vez también va a enviar el disparo, ¿no? Entonces, estos esquemas son muy confiables, digamos así, muy confiables, porque es redundante, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, ¿no? A pesar que ya ha detectado la zona 1 aquí, envía el disparo, y a su vez que ha detectado aquí la falla en zona 2 en el otro extremo, va a enviar la señal permisiva, nuevamente avisándole que...
Bueno, entonces, ¿qué pasa luego de esto? Los relés van a mandar el disparo monopolar y se va a producir el recierre. Listo. Ese es el esquema POTT. ¿Sí? Muy bien. Espero que estén... He tratado de hacer la explicación más... Ahí ya estoy viendo las preguntas. No se preocupen, las vamos a responder al final como me indicaron. Acá, caso complementario del esquema de teleprotección POTT. Vamos aquí. Supongamos este sistemita, a ver, son fallas en líneas son líneas paralelas, ¿no? Donde el flujo vamos a considerar que se está yendo en esa dirección, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que sucede falla en una de las líneas. Vamos a ver qué pasa. Aquí. Supongamos que sucede una falla en la línea 1, ¿no? Entonces la falla tiene que ser, como todos sabemos, la falla va a ser alimentada por las fuentes, ¿no? Entonces ahí, como vemos, ¿no? Las corrientes, ¿no? Vamos a fijarnos muy bien en el sentido de las corrientes para ver cómo se está comportando ante una falla, cuando hay pues una falla en una línea donde tiene una paralela, ¿sabes? Entonces, vamos a analizar, como ya ustedes ya conocen cómo opera el esquema POTT y qué zonas debe arrancar cada relé de distancia en cada extremo, ¿no? Vamos acá a analizarlo. Para este relé 1, vamos a llamarle con este interruptor R1, va a ser del relé 1. Entonces aquí, aquí el alcance de la zona de falla, ¿no? Va a ser en zona 2, ¿no? Aquí lo va a ver en zona 2, aquí el relé lo va a ver en zona 1, ¿no? Aquí este relé lo va a ver en zona 2, ¿sí? Aquí, este relé de aquí lo va a ver en zona 2, ¿sí? Porque puede estar dentro de su alcance. Y este relé lo va a ver, no lo va a ver la falla, ¿no? La falla lo va a ver atrás. Podría verlo en caso, pues, que el alcance de la zona 2 esté aquí, pero no, ¿no? Va a estar aquí en zona reversa. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pero ya te vienen las preguntas. Ya. Pero vamos a ver. Listo. Entonces, como la falla acá ha sucedido en la zona 1, el interruptor que va a abrir en primer lugar va a ser este de acá, el interruptor R2. ¿Sí? Y posteriormente, por el esquema de teleprotección POTT, va a abrir el interruptor R1. Pero vamos a ver que acá pasa algo bien curioso, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Al abrir el interruptor R2 inmediatamente por zona 1, ¿no? El flujo de la línea L2 se va a invertir. ¿Sí? A ver una vez más, lo voy a retroceder. Vamos ahí. ¿No? Al abrir el interruptor R2, el flujo se invierte en la otra línea para seguir alimentando la falla. ¿Sí?